Continuamos hoy desde este espacio virtual y el tema de hoy que estaban solicitando ustedes era aprendiendo a disipar mis miedos. ¿Qué es el miedo? Es una sensación angustiosa, ¿no? Que muchas veces altera física y emocionalmente a las personas. El miedo existe en nuestras vidas, el miedo está presente día a día, pero lo que tenemos que hacer nosotros es saber enfrentar con ese miedo, ¿no? Lo que tenemos, si el miedo es innato en cada uno de nosotros, entonces, ¿cuál es lo negativo? Que no podemos permitir que ese sentimiento desborde en nuestras vidas. Es decir, que tenemos que aprender a vencer los miedos. ¿A qué tenemos miedo, por ejemplo? Sentir miedo no es malo tampoco. Recuerden la charla anterior sobre las emociones, ¿no? Porque el miedo se activa cuando estamos en una situación peligrosa, cuando estamos caminando en la calle, cuando quizás es muy de noche, cuando no pasa nadie, si sentimos pasos. Entonces nos estamos alertando a tener más fuerza, a caminar más rápido, a buscar algún lugar seguro para poder ir. Muchas veces los miedos también nacen de experiencias pasadas y creemos de que esto se va a volver a repetir. Lo que tenemos que hacer es no permitir que ese miedo se arrastre, porque cuando los miedos van con nosotros constantemente, y a veces son miedos infundados, es que no nos permite crecer como personas, porque los miedos se van a convertir en un hábito, es decir, que siempre van a estar, y más bien los vamos a necesitar nosotros, y eso no es la idea. Es que nosotros tenemos que saber, cuando hay miedo, te paraliza, te bloquea. Es como si te diera una parálisis y no puedes pensar, no puedes tomar decisiones. Y las decisiones que tengas en ese momento de miedo van a ser siempre las peores. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que aprender a accionar, porque el miedo provoca mucha tensión. Si tú estás con miedo, no vas a escuchar. Vas a escuchar, no vas a entender. Si no vas a entender, no vas a comprender, por lo tanto, no vas a accionar. Te vas a quedar como un ser inerte. No es valiente la persona que no tiene miedos, y eso lo decía Nelson Mandela. Es valiente quien sabe conquistar a esos miedos. Muchas veces hemos dicho que los miedos son tontos. No son tontos, simplemente son acciones que las tenemos que saber manejar para que nuestra vida tenga un cambio y una ruta diferente. Al miedo hay que darle la bienvenida, pero como una oportunidad de crecimiento. Es decir, tú dices, no, yo tengo miedo presentarme ante el público, tengo miedo hacer una exposición en el público. Yo puedo hacer una excelente exposición sola, o que solamente me vea el maestro, la maestra, o que solamente me escuche mi jefe, mi director, o que solamente, ¿no?, la persona que me va a evaluar. Pero no quiero que haya nadie más en este espacio. Pero si tú dices, yo tengo miedo a las personas que están allí, o es que tengo miedo a la no preparación de lo que yo voy a exponer. Entonces, si tú dices, entonces el miedo es porque no tengo seguridad de lo que yo voy a exponer. Me voy a preparar más y me voy a presentar, sea para 1, para 5, para 10 o para 100 en un escenario. Te saca de esa zona de confort. Entonces, por eso decimos que el miedo es una oportunidad para crecer. Si tú le vences a ese miedo de exponer frente a una persona y una vez lo logras, no es porque has dejado de pensar en las personas, es porque vas bien preparada a la exposición, a la sustentación, vas bien preparada con los argumentos ante tu jefe, ante tu director, ¿no?, ante un evaluador. Entonces, no es que has perdido el miedo, es que estás enfrentando el miedo. Primero tienes que dejar de huir. A veces tienes miedo, por ejemplo, a no saber conversar y no estás en un grupo social porque no quieres conversar. Si tú dejas de estar en ese evento, el miedo no se te va a ir, siempre va a ser perenne contigo. Entonces, primero tienes que dejar de huir de los miedos. Enfrenta el miedo que tú tengas, pero con optimismo. Deja de decir, no es que no tengo miedo, sino que no me gustan las personas. No. Acéptalos tú misma, háblate. ¿A qué le tienes miedo? Dile, sí tengo miedo a esto y yo sé cómo lo voy a vencer porque no siempre voy a vivir. Háblale al miedo. Tú no puedes ser parte de mi vida y te voy a vencer.
Afróntalos y cambia tu perspectiva de vida, cambia tu modo de mirar, evalúa bien. ¿Vale la pena que yo le tenga miedo a esto? Por ejemplo, tengo miedo a las olas del mar, ¿no? Pero voy a aprender a nadar, pues, para poder ingresar al mar y no tener miedo a las olas. Tengo miedo a subir un avión, ¿no? Pero ¿cómo vas a enfrentar ese miedo, no? O es que le tienes miedo a subir al avión, o es que es quizás un miedo de tu niñez, o es un miedo de alguien de tu entorno y lo estás asumiendo, y a veces no son miedos tuyos, son miedos de los demás. La idea es de que tú enfrentes los miedos. Ojo, recuerda bien, el miedo tiene que ser para ti una parte de tu crecimiento con optimismo. Vence al miedo con acciones, no con pensamiento. Tienes que ver cuál es la raíz de ese miedo y si vale la pena ocultarte en el miedo. Así que a vencer los miedos, sí se puede.